Muy buenos días, hermanos. La gloria de nuestro Dios esté sobre cada una de nuestras vidas. El amor, la gracia y la misericordia de Dios reposen en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en el nombre poderoso de nuestro amado Hijo Jesucristo. Hoy vamos a desarrollar un tema que va a tocar nuestros corazones porque el mío también lo tocó antes de enseñártelo a ti. De ver la manera en que Dios obra en nuestras vidas todos los días, que lleva por título: sus promesas se cumplirán cuando dejes de pensar como langosta. Dice el texto bíblico en el libro de Joel 2:25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hermano, las langostas son unos insectos similares son invertebrados similares a los saltamontes que uno ve, ¿verdad? O a los grillos. Son similares a ellos, pero ellos pasan por 4 etapas. Yo te quiero enseñar lo que significa la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta que se mencionan en este versículo. Lo que te quiero decir es que todos estos nombres corresponden a un solo insecto que en su fase terminal se llama langosta. La primera etapa se llama oruga o larva. Es la primera fase de desarrollo. Luego viene el saltón o ninfa, que es cuando ya le salen las alitas. Después viene el revoltón ya con alas de tamaño adulto. Y por último viene la langosta, que es un insecto adúltimo o la última etapa del desarrollo de ellos. Ellos se comen, las orugas que se comen, dañan la planta porque mastican las hojas. Que se come el saltón, se basa principalmente en la hierba, se come la hierba. ¿Y qué se come el revoltón? Las hojas verdes que dejan, lo poco que dejan las orugas se la come el revoltón. Y la langosta es cuando ya está formada totalmente, es lo peor porque se come la raíz. Si usted ve que este es el proceso espiritual por el cual nosotros pasamos en nuestra vida personal, por eso dice el Señor que Él nos va a devolver, nos va a retribuir todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se comieron de nosotros. Pero en realidad es un solo insecto. Ellos, un insecto, dice aquí la escritura, que es invertebrado, es un insecto dañino, es un insecto que tiene unas características de ¿qué? De voracidad, de devastación, destrucción, de aniquilamiento. Es cuando las langostas pasan por un lugar, arrasan con todo lo que está ahí desde la raíz de la planta. Entonces, cuando usted es un verdadero cristiano, usted no puede permitir que la langosta llegue a su vida. ¿Cuál es la langosta? El pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Dañar de adentro hacia afuera. Se come la raíz de tu área espiritual y te deja apartado definitivamente de la presencia del Señor. Entonces, conocemos a la langosta en la Biblia, cuando Faraón no dejaba salir al pueblo de Israel. Dios le mandó una plaga de langosta y se comió todos los sembrados que tenía el rey. Y conociendo un poco de estos insectos tan devastadores, tan dañinos, ¿verdad? Dice, su acción en el medio ambiente es totalmente nefasto. Acaba con todo lo que esté al paso de ellas y ellas se alimentan de esa manera. Entonces, ellas no les permite ver una visión, ¿verdad? Sino que llegaron, acabaron y se fueron. Van y descansan un tiempo y vuelven y salen nuevamente a comerse todos los sembrados que estén por alrededor de ellos. De la misma forma, vemos nosotros que hemos sido afectados de alguna manera por el pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en pecado, apartados del Señor, esa langosta viene y se va comiendo todas las bendiciones que Dios ha declarado para cada uno de nosotros. Y terminamos afectados por el dominio de los hombres con pensamientos de langosta. Los pensamientos de langosta no pueden estar en un hijo de Dios, que son de destrucción, de ver cómo acabar las cosas, son de devastación, de ver hasta dónde podemos llegar y aniquilamiento. Nosotros tenemos que tener pensamientos buenos, santos y perfectos, como dice la Escritura. Podemos decir que las personas que piensan como langosta son aquellas que acaban con todo lo que tienen en sus manos y acaban con todo lo que tienen los demás a la mano. Son aquellas personas abusivas que quieren tener siempre lo que tú tienes y hasta que no te lo quitan, no se quedan quietos. Siempre están buscando lo que no es de ellos para vivir de lo que no es de ellos. Y de esas personas abundan en esta tierra. Personas que siempre quieren vivir de los demás.
Son como una ladilla que se te pega en el pantalón y para quitártela, Dios mío, te cuesta darle un jalón duro y hasta te puya porque ellas tienen pullitas. Y así son las personas que son tipo langosta, con pensamiento de langosta, que se quieren comer todo lo que es tuyo, lo que no le costó nada. ¿Qué le costaba qué le cuesta a la langosta comerse un sembrío? No le cuesta nada, un sembradío. No le cuesta nada. Porque ella no fue la que sembró la semilla, ni la hizo crecer, ni regó, ni nada. Pero cuando llegó, arrasó con todo. A usted no le ha pasado que hay personas que van a tu casa y te arrasan con todo. Todo lo quieren para ellos porque como no les costó nada, pues vamos para adentro. Eso es para mí. Entonces tenemos que cambiar ese pensamiento de langosta y vivir con los pensamientos que tenemos que vivir como hijos de Dios. La Biblia dice claramente, pensar lo bueno, lo santo, lo justo, en eso pensar. Dice la Escritura. Entonces, estos que tienen pensamiento de langosta son aquellos hombres que quieren aniquilar el pensamiento de los demás. Quieren borrar el pensamiento de los demás para que se piense tal cual como ellos quieren que se piense. Significa actuar, dice que la Escritura, sobre otros, quitándole la posibilidad de salir adelante. Claro, si tú te comes un sembradío, una persona, un campesino sembró con tanto amor para coger la cosecha y llegó la langosta y se la comió. ¿En qué quedó ese campesino? Nosotros somos los campesinos que estamos sembrando la palabra de Dios. Y tenemos que sembrarla con todo el amor del mundo para que no llegue el hombre que cree que tiene poder sobre los hijos de Dios y se coma lo que ya Dios sembró en tu corazón. Esa semilla nadie te la puede robar porque Dios la puso en tu corazón. Esa semilla debe que ir tomando todos los días raíces, como la palmera que crece muy alto, pero su raíz es bien profunda. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de raíces profundas, creyendo en el amor y en el poder de Dios. Pregúntate por un momento, ¿cuántos sueños te han sido cortados en tu vida? Pregúntate, ¿cuántos sueños? ¿Cuántos sueños tenías tú forjados en tu corazón y esos no se han dado? Porque te lo comentaste a otra persona y ella robó tus sueños y trabajó en el sueño tuyo. ¿Por qué? Porque así trabaja la langosta, te quita lo que es tuyo para servirse de lo tuyo. Entonces, hermano, aquel que te quita el sueño a otro ha llegado a tener un pensamiento como la langosta. Así que está pendiente con quién hablas, a qué le diriges las cosas. Tus sueños, tus visiones solamente tú y Dios para que se puedan cumplir en tu vida personal. Tus sueños solo son tuyos, tus sueños no son de otro. Así que tienes que poner atención a lo que tienes ya en los sueños guardados en tu corazón para que otro no te robe tus sueños y puedas vivir y gozarte con el sueño que Dios permitió que tuvieras en tu corazón. Miremos este caso de la langosta. Dios permite que actuemos, ¿verdad? Dice aquí la palabra, los hombres con el pensamiento de langosta sobre nosotros en los siguientes casos. Dios no le permitió la invasión de las langostas a Faraón, sí. Por ahí yo vi que hace como un año y medio en África, hizo esa parte de allá, una invasión de langostas que se comieron todos los sembradíos que habían ahí y la gente está pasando hambruna por causa de que pasó la langosta. Yo me pregunto, ¿por qué pasaría la langosta por allá? Cuando el pueblo es totalmente en pecado, Dios lo permitió. Aquí en la tierra, Él enviaba la langosta. Como forma de hacer volver el corazón de los hombres a Él. De hacer volver a los hombres a la presencia de Dios en sus vidas personales. Que aprendieran a abrir el corazón y vivir para con el Señor. En estos casos que vamos a estudiar hoy, son en los casos en que la langosta hace su aparición en nuestra vida. Primero, cuando tienes orgullo en tu corazón. Éxodo 10, del 1 al 7 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir,
He aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Bueno, hermanos, mire aquí la obstinación de un corazón orgulloso. Faraón era un hombre totalmente orgulloso y no se sentía que si dejaba ir al pueblo de Israel, el que iba a perder era él. Pero déjame decirte, el orgullo es el exceso de autoestima en tu vida personal hacia ti mismo. Cuando te estimas demasiado, eres una persona orgullosa. Cuando te estimas demasiado tus propios méritos, eres una persona orgullosa. Por eso la persona orgullosa se cree superior a todas las demás personas. Mira lo que dice el Salmo 10, versículo 4. Los orgullosos están llenos de sí mismos y sus pensamientos están lejos de Dios. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Que los orgullosos están, ¿qué? Dice, están llenos de sí mismos, son soberbios, son altivos, creen que ellos son los que saben, los que ellos manejan, los que ellos pueden hacer las cosas, solo, por sí solos, sin la ayuda de nadie. Pero déjame decirte que cuando tú tienes un exceso de estimación por tu propia persona, estás mal. Porque el único a nosotros que nos estima y nos estima en gran manera se llama Dios. Nosotros no tenemos que estarnos mostrando a los demás para que vean nuestros logros, para que vean lo que nosotros hemos alcanzado hasta este momento. El rey Faraón se creía el poderoso y por encima de él realmente en ese momento no había nadie humano, sino Dios que estaba encima. Pero como ellos no creían en el Dios de Israel, ellos pensaban que sus dioses estaban por encima del Dios de Israel. Pero déjame decirte, no hay Dios que esté por encima del Dios que tú y yo alabamos y adoramos con todo nuestro corazón. Ese Dios que está siempre con sus manos extendidas para bendecirle. Entonces, el malo es una persona que tiene una altivez tremenda. Primero viene la altivez, luego el orgullo y por último viene la caída del hombre. Cuando usted es altivo y soberbio, usted va a caer, hermano. Faraón cayó y murió. Dios lo castigó por orgulloso, por soberbio, por meterse con los hijos de Dios. Yo te digo, ay de aquel que se meta con uno de mis ungidos, dice la Escritura. Y los ay de Dios son castigo. Son disciplinas de parte de Dios para nosotros. Por eso Dios, que le dio tantas oportunidades a Faraón y no lo hizo, Dios castigó a Faraón. Abrió el mar rojo, su pueblo pasó en victoria al otro lado, cerró las aguas y el pueblo todo de los judíos, de los egipcios, quedaron en el mar, muertos en el mar. No pudo salir, ni uno se pudo escapar. Entonces, del castigo de Dios nadie se escapa. Por eso es mejor que usted aparte de su vida el orgullo, porque el orgullo lo aparta de la presencia del Señor. Es posible que hoy te encuentres tu vida convertida en un inmenso desierto. Porque la langosta ha pasado por tu vida, por tu trabajo, por tu familia, por tus hijos, por tu casa, por una enfermedad. Yo te digo algo en esta mañana. Aprende a confiar en Dios. Aprende a ser humilde delante de la presencia de Dios. O sea, han pasado diferentes plagas de langostas que han devorado nuestra vida personal, han devorado nuestra familia, pero es hora de que tú le pongas un pare a la langosta y le des el papel principal a Dios para que Dios pueda manejar tu casa, tu vida y tu familia. Este insecto, hermano, este insecto puede haber pasado ya por muchos años en nuestra vida. Si hacemos una reminiscencia de nuestros años, nos vamos a dar cuenta cuántas crisis nosotros hemos tenido, que decimos uno, bueno, ¿y esta crisis por qué vino a mi vida? Nos ponemos a pensar, a analizar, pero yo te digo, toda crisis tiene una consecuencia.
algo nosotros no hicimos bien y la langosta llegó y se comió esa parte de nuestra vida. Hizo daño, nos convirtió en un desierto ese momento en nuestra vida. Por eso necesitamos urgentemente el insecticida del Señor para que podamos volver a tener tallos verdes, hojas verdes y estar vivos, una planta viva. Nosotros somos una planta viva en las manos del Señor, hermano. Pues hoy el Señor nos promete fumigar todas esas langostas que pueden estar hoy ocasionando estragos en nuestra vida personal para que desaparezcan de una vez y para siempre en cada uno de nosotros, como es el divorcio, los problemas de matrimonio, los hijos, el empleo. Tú tienes empleo, tranquilo, que Dios ya va a matar las langostas que no te dejan tener un buen empleo, un buen trabajo y cualquier área que tú tengas afectada en tu vida familiar. Y no solo regará su insecticida para eliminar el insecto que está tratando con nuestra vida, sino que nos restituirá los años que este insecto nos robó a nosotros, que acabó con nuestra vida familiar, sentimental, emocional, laboral, como tú la quieras llamar. Faraón tenía oprimido al pueblo de Dios y por orgullo este hombre no dejaba salir al pueblo de Israel y lo tenía, cada vez le daban más tareas más fuertes a este pueblo y no era según la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que él dejara salir a su pueblo Israel para que le adorara. Las palabras específicas de la boca de Moisés y Aarón están en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Qué mandó a hacer Dios a Faraón? Lo mandó a que se humillara. Hermano, cuando usted se humille, baje la guardia del orgullo, de la soberbia y de la altivez, entonces Dios podrá abrir los cielos y derramar la lluvia temprana y tardía sobre tu vida. ¿En cuántas oportunidades Dios le ha mandado a usted y a mí a ser humildes? ¿En cuántas oportunidades? Hermano, porque a veces cuando hablamos con una prepotencia, con una soberbia, con una altivez. Yo le digo en esta mañana, bájate de esa nube. Porque si no te bajas, la gloria de Dios no va a llegar a tu vida. Nos dice la palabra que estamos leyendo, no lo estoy inventando. Nosotros tenemos que ser humildes para que Dios pueda derramar su gloria sobre tu vida y sobre mi vida. Esto es para todo el mundo, Dios. Por eso Dios le dice, ¿hasta cuándo? Deja ir a mi pueblo. ¿Hasta cuándo lo vas a tener en opresión, en castigo, en todo? ¿Hasta cuándo? Ya llegó el día en que tú tienes que dejar salir a mi pueblo. Va a llegar el día en que Dios va a permitir que tú salgas de la depresión, de la angustia, del problema. Y te va a dar la libertad. Pero ¿solo cuándo? Cuando te humilles delante de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, en otras oportunidades Dios nos ha mandado humillarnos. Mira lo que dice 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice de esta manera. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿qué es humillarse? Es tomar la decisión, hermano, consciente y determinada de cambiar tu vida personal, además de determinada, diaria, continua, en todo el tiempo, que tu determinación sea ser humilde delante del Señor. Además, el ejemplo que Cristo nos dejó, que seamos humildes delante de la presencia de Él y rendirle toda la autoridad de tu vida a Dios. Cuando tú te rindes a Dios, cuando tú dices, Señor, tú manejas mi vida porque yo no he podido hasta el día de hoy. Cuando tú dices, Señor, humildemente vengo delante de ti porque no puedo con los procesos por los cuales yo estoy viviendo hoy. Toma la autoridad de mi vida, toma las decisiones de mi vida, Señor, decide por mí, Padre Santo, hasta dónde yo tengo que hacer, qué es lo que tengo que llevar y a dónde lo tengo que llevar. Cuando usted es humilde, cuando usted abre el corazón para Dios, a Dios no le queda de otra que bendecirte. Y lo va a hacer con todo el amor del mundo. ¿Por qué? Porque Él ama al humilde. Pero mira de lejos a quién, al altivo. ¿Qué es altivez? Es soberbia, es orgullo. Dios los mira de lejos. No quiere decir que no los ame, sino que los mira de lejos. Por eso hay que volver el corazón a Dios en humildad para que Dios pueda responder a nuestras oraciones. Entonces, cuando yo me rindo, cuando yo me sujeto a la palabra, cuando yo vivo en la voluntad de Dios, a Dios no le queda de otra que bendecirme.
que complacer los deseos y los anhelos de mi corazón. Eso es vivir sujetos a la palabra y eso es vivir sujetos a Dios. Cuando yo camino en la voluntad de Dios, sujeto en la verdad de la palabra de Dios, entonces Dios me bendice abundantemente. Las consecuencias, hermanos, de la falta de perdón, que también incluyo aquí, no solamente es que usted sea orgulloso y soberbio, sino el que usted no perdone, eso se refleja en enfermedades, hermanos, y en ruina. Ya está comprobado científicamente que el perdón ocasiona muchas enfermedades porque las células de nuestro cuerpo se van muriendo. Entonces, cuando usted no perdona, es tiempo de que usted perdone. Es que mi hermano me dijo, es que mi hermano me metió el pie, es que no me voy a olvidar de lo que... Oh, hermano, dice, olvidando todo lo que queda atrás, dice la palabra. Cuando nos olvidamos de lo que pasó, porque ya pasó y no lo podemos cambiar. Cuando empezamos a caminar de una nueva manera, de una vida dirigida por el Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar. ¿Sabe por qué muchos están en ruina económica? Porque no han perdonado. Porque otros están en ruina también espiritual y emocional. Y no tienen vida de verdad, porque no han perdonado. Entonces hay que perdonar, porque es igual que el orgullo. Es que yo no lo voy a perdonar. Esas son consecuencias del orgullo. Cuando tú eres orgulloso, te estás enterrando en vida, mijito, mijita. Tienes que cambiar. Ya no más odio, no más rencor, no más señalamiento. Hay que volver en sí y humillarse delante de la presencia de Dios para que Dios te pueda bendecir. No le pides a Dios que te bendiga de esta manera, porque no lo va a hacer. Él no puede ir en contra de su palabra, pero sí te va a bendecir cuando tú te humilles delante de la presencia del Señor. Mira lo que dice Proverbios 16, 18. Cuando tú no reconoces el lugar y la autoridad de otro y tratas de imponer la tuya, oye bien, porque es que al orgulloso sí le gusta imponer. Es lo que yo digo como yo le digo, si te gusta bien y si no también. No, hermano, cuando tú manejas tu vida de esa manera con orgullo, las langostas te pisotean y las langostas te dañan tu identidad, te dañan tu dignidad, te dañan la identidad, la dignidad y te pisotean. Porque todo el mundo dice, no, yo no ando con ese tipo, con esa mujer, porque son muy orgullosos, son muy soberbios. Ellos creen que lo único que tienen es lo de ellos, lo único que vale es lo de ellos. No, Señor. Todos tenemos valores importantes delante del Señor, porque a Dios a cada uno le da lo suyo. Así que, hermano, es tiempo de que usted busque la presencia del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento, ¿cuál es? La soberbia. ¿Qué se llama la soberbia? ¿Qué significa? Orgullo. Ojo, el orgullo trae la caída del hombre. Mírenlo, es como la gente que dice, y eso que es cristiano, y mire, vea, cómo habla. Y eso que es cristiano, mire cómo se comporta. En la vida nosotros vamos en un proceso, hermano. Nadie se santifica en un día. Esto es un proceso continuo de todos los días. Así que podemos fallar. Lo importante es no retroceder, sino avanzar. Si yo fallé, si yo me equivoqué, me levanto, me limpio con el Señor y sigo. El problema es que nos quedemos postrados en el piso, caídos en el pecado, en no reconocer que hicimos mal. Hay que levantarse y seguir continuamente con la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que no temamos en este tiempo, que Él está con nosotros, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a levantar, que Él nos va a soportar. Entonces, no te preocupes, Dios está en el control completo de tu situación. Dios sabe por lo que estás pasando y Él te promete la restitución de lo que dice aquí la Escritura, de todo lo que este insecto llamado langosta se ha robado en tu casa y en tu familia. Él lo va a restituir, la promesa la acabamos de leer, y de todo lo que has perdido hasta el día de hoy, también Dios lo va a restituir, y en todo lo que se ha destruido en tu vida, en tu casa, en tu familia, también Dios te lo va a retribuir. Hay alguien que puede decir, gracias Dios, porque sé que tienes el poder para no mentir, sino para decirme que esta palabra es verdad y se va a cumplir en mi vida, Señor, porque yo lo creo. Si tú no lo crees, Dios no lo puede hacer. Yo tengo que decir, yo creo, Señor. ¿Por qué? Porque tu palabra no miente y tu palabra cambia. Es la misma. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Y si tú dices que me vas a retribuir lo que esta langosta, este insecto horrible me robó, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Sé que me lo vas a dar. Entonces, hermano, Dios es fiel para cumplir su promesa.
Todas las promesas de Él se cumplen ¿en qué? En Él sí y en Él. Amén. Quiere decir que todo el tiempo las promesas de Dios se van a cumplir. Entonces, di en tu corazón en esta mañana a tu propia vida: yo sé que Dios me va a retribuir lo que he perdido hasta el día de hoy. Yo sé que Dios va a hacer un milagro creativo en mi salud. Cuando ya decían que yo no servía para nada y no podía hacer nada, que no iba a vivir, Dios hoy me da vida. Pero yo tengo que declararlo con mi boca, porque si yo creo en mi corazón y lo declaro con mi boca, Dios hace cumplir su palabra en cada uno de nosotros. En la necesidad que tengo hoy, dile: en esta necesidad que hoy estoy viendo, yo sé que tú vas a cumplir tu palabra, Señor, y tú vas a retribuir lo que el enemigo me quitó a mí hasta el día de hoy. Amén. Vámonos al segundo, que dice: Cuando Dios se mueve, asegúrate de moverte con Él. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ay, hermana, cuando no vivo y camino en los estatutos que Dios ha mandado hoy, porque la Biblia es un eterno presente. Usted la va a leer por todas partes y siempre te va a decir hoy, porque es un eterno presente. Entonces, la langosta realmente no puede volar. Ojo con esto: la langosta no puede volar. La langosta salta hasta donde le llegue el peso de su cuerpo. ¿Y sabe qué hace ella? Aprovecha cuando viene el viento, porque sus alas son demasiado cortas y no pueden volar. Hermano, si usted tiene las alas cortas espirituales, usted no va a poder volar. El viento se lo va a llevar para cualquier lado. Por eso la salvación de ella es cuando viene el viento y saltar hasta donde el viento la empuja. Pero la langosta es un insecto que no tiene ninguna dirección fija. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una dirección, que es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso usted métase en el viento del Espíritu Santo, porque el viento del Espíritu Santo lo va a mover a la dirección que Dios quiere que usted llegue. Pero sin ese viento espiritual, usted va a llegar a cualquier lugar. Usted se va a montar en un bus y no sabe cuál es la ruta que ese bus lleva y no sabe usted dónde se va a bajar. Pero cuando usted sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, usted se puede montar el bus y va a llegar, porque va a llegar al lugar donde usted necesita llegar. Ese es un ejemplo, una analogía con lo espiritual. Cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted va a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y Él lo va a llevar a toda verdad. Y usted va a crecer y a ser formado a través del Espíritu Santo. Por eso usted, dice aquí la Escritura, tiene que aprovechar la oportunidad del momento. La langosta aprovecha la oportunidad del momento. Yo voy a ver, ¡pum!, me meto, hago mi salto y ella me lleva lejos de donde yo estoy. Usted tiene que aprovechar la oportunidad del momento. La langosta no puede controlar el curso donde va, pero usted y yo sí podemos controlar el curso donde vamos, porque eso nos lo hace y nos direcciona el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, volar sin rumbo no va a determinar tu propia dirección, porque depende especialmente del aire. Ella depende del aire, pero usted y yo no dependemos del aire. Usted y yo dependemos de la unción y el poder del Espíritu Santo que se derrama sobre nuestras vidas. Entonces usted tiene que depender totalmente de Dios. Cuando usted se rinde delante de Dios, dice: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Si quieres, pásame esta copa, Padre, pero que sea mejor tu voluntad en mi vida. Nosotros, como hijos de Dios, debemos siempre tratar de luchar para que la voluntad de Dios tenga su curso en cada una de nuestras vidas. Y reconocer, hermano, los tiempos que Dios disponga para cada uno de nosotros. Que tal que Dios enseguida que nosotros pidiéramos algo nos lo diera. No, yo creo que ni tú como padre le das a tu hijo enseguida lo que te pide. ¿Por qué? Porque tú lo pasas por un proceso para poder darle la bendición a tus hijos. Porque las cosas en la vida no las tenemos que ganar. Las cosas fáciles no las valoramos, pero las cosas que luchamos, que trabajamos, esas son las que nosotros valoramos. Entonces, date un tiempo de dar un salto de fe para que puedas ver la gloria de Dios. Dejar que el viento del Espíritu Santo de Dios te lleve donde tú necesitas ir.
no donde tú quieres, sino donde tú necesitas ir. Y eso es lo que hace el viento del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo tu aletear, porque ellas aletean, mas no vuelan, ellos aletean. Tu aletear por ahí, hermano, y la fatiga no lograrán que se haga la labor. La labor se hace con la unción del Espíritu Santo de Dios, con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Entonces deja de pensar como langosta. Deja de dejarte llevar por cualquier viento, por cualquier doctrina, por cualquier persona que te pinte pajaritos de oro. No, usted se tiene que guiar por lo que el Espíritu Santo le va guiando todos los días para no apartarse de la presencia del Señor. Entonces, el Señor y no tú es el que define tu vida. Y el Señor, te doy el control total de mi vida. Decide por mí, Señor. Lo que tú digas, eso yo haré, Señor. El propósito de tu vida debe estar en las manos de Dios, porque es el que te va a guiar, a orientar. Él es el que programa cada momento preciso de tus oportunidades. Es que a veces pasa y usted y yo no nos damos cuenta, pero cuando estamos metidos con el Señor, cada momentico de la oportunidad, Dios le dice, este es el momento, ahí entra en este proceso, ve a este lugar, haz aquello, y vemos la respuesta de parte de Dios a nuestra vida. Él es el que programa los momentos más hermosos de nuestra vida, los momentos precisos en que tú vas a recibir la promesa que Dios te ha dado. Hermano, puede que pase lo que pase, hermano, pero hay momentos en que la gente deja pasar las oportunidades porque se encuentran en un letargo, o sea, están dormidos, están cansados. Fíjate que las langostas pasan mucho tiempo, después de que se llenan, pasan un buen tiempo dormidas, tranquilas, y cuando empieza a llegarle aletean las alitas y se raspan las patas de una con las otras y se despiertan todas y salen en bandada como una nube, como decía el versículo. Ellas producen oscuridad, mira, ellas traen oscuridad a nuestra vida, porque vienen en una bandada, en una nube grande, miles de langostas que tapan la luz del sol y se ve oscuridad. Mire todo lo que estos animales, en comparación al espiritual, traen negativo a nuestra vida. Y tú tienes que estar seguro, hermano, de cuando tú te mueves con la mano de Dios. No se mueva solo. Usted tiene que moverse, aprovechar los movimientos de Dios. Cuando Dios se mueve, usted también se mueve. Pero usted tiene que moverse. No se puede quedar y no sea desobediente. Que a veces nos toca movernos y sabemos que tenemos que movernos y no lo hacemos. La desobediencia no permite moverte con Dios, porque si estás en desobediencia no puedes estar con Dios. Tienes que arrepentirte y caminar de la mano de Dios. Mira lo que dice 2 Crónicas 7, versículos 13 y 14, que aquí vamos a leer 4 acciones que son muy importantes para nuestra vida espiritual. Entonces, la primera desobediencia quedó marcada aquí en la historia bíblica, que fue desobediencia primero de Satanás, que fue destituido del cielo, y luego aquí de Adán y Eva en la tierra, que fueron destituidos del paraíso, porque Dios no le agrada la desobediencia. No le agrada, y Dios con los desobedientes aún la hizo. Cuando empiezas a caminar la obediencia, entonces Dios te llama a la presencia de Él. Mira lo que dice la palabra. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si semillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero miren lo que dice la Escritura en el 7. Cuando el pueblo se humilló, fue que Dios lo restauró. Si el pueblo no se humilla, Dios no lo restaura. Entonces este versículo nos enseña 4 cosas que tú y yo tenemos que tener pendientes. Primero, humillarse es un acto de reconocer que soy pecadora, que soy pecador, que he pecado contra Dios. Segundo, dice orar a Dios, quiere decir reconocer. Orar es hablar con Dios, reconocer delante de Dios y pedir perdón por tus pecados.
Tercero, buscar continuamente a Dios en mi vida. No es un día y a la semana y al mes que lo voy a buscar, es continuo, todos los días. Y el cuarto, volverse de tu mal camino, de tus malos hábitos. Y el verdadero arrepentimiento es algo más que palabras. Hay gente que se arrepiente un momento, pero después continúa en el mismo pecado. Entonces es un cambio de conducta. Cuando yo me arrepiento y pido perdón, no me devuelvo al pecado que cometí. Ahí empieza un nuevo cambio, una nueva vida, una conducta nueva. Y tú lo puedes lograr cuando solo dejes de pensar como langosta. Los que piensan como langosta no ven sino hasta donde la nariz ve. Pero los que pensamos en grande como hijos de Dios vemos más allá la gloria de Dios. Entonces cuando usted se humilla reconoce que nuestro valor solamente viene de parte de Dios. A Dios no importa que el hombre no te valore, te importa que lo que Dios te valora a ti, lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, ¿qué implica el que usted se humille delante del Señor? Actuar con poder de acuerdo a la guianza que el Espíritu Santo le está dando a usted a su vida. Usted tiene que actuar de esa manera. Entonces, Él nos ama y nos da valor, nos da dignidad, nos da un lugar en su reino, en su familia, y por eso nos hace hijos de Dios. Pero es importante que ese pensamiento, esa mentalidad de langosta no esté en tu vida. Cuando Dios nos demanda obediencia a su palabra, hermano, a sus autoridades instauradas aquí en la tierra, porque hay autoridades a quienes debemos obedecer y obedecer la voz de ellas, entonces Dios permite que nosotros pasemos al otro lado en victoria, porque Él nos va a ayudar a que ya toda esa ruina, a toda esa escasez, todas las humillaciones por las que hemos pasado, sean desarraigadas de nuestra vida, y Él nos da una vida nueva en Cristo Jesús. Pero que hay que empezar ¿por dónde? Por la mente. Yo lo que dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿qué pasa? Dios permite, hermano, que pasemos por ciertas pruebas, por muchas cosas que hemos trabajado con amor, con esfuerzo, con dedicación. Y pasemos por esas pruebas, hermana. ¿Sabes por qué? Para ayudarnos a desarrollarnos a cada uno de nosotros, personalmente o ministerialmente, y poder dar un fruto poderoso en Cristo Jesús. Es que si no pasamos por las pruebas del fruto, no vamos a dar fruto nunca. Vamos a quedar confiados que no necesitamos hacer nada. Hay veces que nos da el apretoncito, pero es para que arranquemos, para que no nos quedemos ahí anclados a algo que nos va a pasar ahí. En Deuteronomio 28:42 dice que toda tu arboleda y tus frutos serán consumidos por la langosta. Mire dónde. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 28, esta es una de las maldiciones de las que Dios está hablando a nosotros, de que vamos a pasar cuando no vivimos bajo la voluntad y la cobertura del Señor. Cuando no hay obediencia, Dios permite que toda ese pocotón de langosta lleguen a nuestra vida y nos roben todo lo que ya Dios nos dio. Por eso tenemos que aprender a hacer obediencia. Quiero obediencia y no sacrificio, dice el Señor. Entonces, ¿por qué en Jueces 6, del 1 al 5, ahí donde Gedeón, que ellos tenían la siembra y todo, que venía Dios, como estaban en pecado, Dios los castiga con Canaán, le entrega a Israel a Canaán, para que Canaán haga lo que quiera hacer con Israel? ¿Por causa de qué? Del pecado. Por eso Dios permite que ellos lleguen allá a los cananitas y se coman toda la siembra y lleven a los animales, y hasta los animales se comen todo lo que ellos tenían ahí, y los dejaron ¿en qué? En un desierto económico, porque estaban en desierto espiritual. Todo desierto espiritual trae un desierto económico, que te quede claro en el día de hoy. Las langostas sí van a llegar a tu vida y van a arrasar con todo lo que tengas, hasta que tú no levantes los ojos al cielo, hasta que tú no te arrepientas y seas humilde delante del Señor. Y cuando esta falta de obediencia no está ahí, usted va a perder todas las bendiciones que usted tiene. Estamos leyendo en la palabra, esto está escrito aquí en la palabra. ¿Cómo lograr que un hombre con mentalidad de langosta deje de operar sobre nuestras vidas? ¿Cómo hago para que eso deje de operar en mi vida? Siendo como humildes, siendo obedientes y siendo hombres y mujeres de oración.
que estemos delante de la presencia de Dios. Pero yo te digo de esta mañana, asegúrate de moverte con Dios. Nosotros actuamos como langostas, vamos para el tercero, cuando Caminas a solas, no puedes, pero juntos sí se puede. Proverbios 30, 24 al 28. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen por todas las cuadrillas, por las cuadrillas. Entonces ya vimos que nos habla claramente que las langostas no hay quien las dirija. Las langostas solitas, sin rey, sin guía, ellas van y buscan lo que ellas necesitan para alimentarse. Es muy importante que usted y yo aprendamos esto de la langosta. ¿Por qué? Porque las langostas salen solas, no salen solas, ellas salen en cuadrillas. Cuando usted quiere salir sola, usted no va a poder resolver los problemas que tiene espiritualmente. Usted necesita de alguien para poder resolver su problema. Y ese alguien se llama Dios. En su vida, el Espíritu Santo que va a redarguir su conciencia y lo va a llevar a toda verdad para que usted tenga un cambio de vida. Por eso el 24, aparte de dice, y las mismas son más sabias que los sabios. Mira, todos estos animalitos como la langosta y la hormiga son más sabios que los sabios. Imagínense lo que dice la Escritura. Saben más que usted y que yo. ¿Por qué? Porque no tienen rey, no tienen que los dirija, y sin embargo, la langosta van en cuadrillas, van juntas, van a lo que van y hacer lo que van a hacer ellas solas. Estas acaban con todo lo bueno de los demás, pero no acaban con lo de ellas, sino con los demás. O sea, todo lo que tú tienes, tus dones, tus talentos, todo, ellos se lo cambian definitivamente y se comen todo eso. Estos animales, por lo general, viven o uno solo o viven en grupo. Pero lo normal es que estos animales vivan en grupo, porque en grupo ellos se hacen fuertes, en grupo son poderosos. Una sola usted la coge y ¡pum!, la mata, pero en grupo es muy difícil. Tiene que usar la insecticida del Señor que las acabe y nos acabe todas las cosas que nos están haciendo daño en nuestra vida. Cuando las langostas, hermanos, yo les dije ahorita, ellos van viendo que el alimento de ellas se va escaseando. Ellos empiezan a hacer ese ruido. Vea que las langostas se conocen por el ruido del aleteo que ellas hacen. Ya todo el mundo viene, hay un enjambre de langostas. ¿Por qué? Porque vienen en manada y el ruido de cuando ellas están llegando a hacer el daño. Entonces, ellas botan una sustancia hormonal que se llama feromona. Esa feromona las despierta todas y ellas cogen ese poder para poder ir a hacer lo que ellas hacen de destrucción y los lleva en direcciones que ellas llevan de tumbo a tumbo. Dios nos está llamando a nosotros a no ir de tumbo en tumbo o de iglesia en iglesia. No, hermano, usted tiene que quedarse donde Dios lo puso. ¿Por qué cree que Dios lo pone en un lugar? Ay, no, que yo me voy porque no me gusta, porque allá no hay, porque allá no ponen. Hermano, eso no es de Dios. Dios lo puso a usted en un lugar, respeta el lugar donde Dios lo puso. No es a sus anchas que usted quiere el lugar que usted quiera. Ay, que porque aquella me brinda más que esta. Es que en aquella hay otra cosa que acá no hay, hermano. Cuando Dios lo pone en un lugar es porque algo va a hacer en su vida en ese lugar. Por eso usted no se puede estar cambiando de tumbo en tumbo, de iglesia en iglesia. No, usted tiene que hacer un pare y empezar a recapacitar y pensar, hey, si Dios me puso aquí, algo grande va a hacer Dios aquí. No, ni crea que se lo va a hacer enseguida porque usted llegó. No. Dios es Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. Él no se anda con lo que diga la gente o con lo que haga. No, Dios anda con lo que Él quiere que nosotros hagamos en su tiempo. A diferencia de las abejas, de las avispas, de las hormigas, estas no tienen un rey. Las demás tienen rey, pero esta es la única que no tiene un rey. Se mandan solitas. A las hormigas las dirige la reina, a las abejas las dirige la reina, pero a las langostas no las dirige nadie. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Nosotros no podemos andar sin dirección. Nuestra dirección se llama Espíritu Santo de Dios. Porque Dios es mejor que yo me vaya y les dejaré un consolador. Por este motivo, el trabajo de las langostas es un trabajo desordenado.
Cuando usted ve a una persona que dice que es cristiana y es desordenada, déjeme decirle, esa no es cristiana. Esa es una langosta, porque actúa como langosta. Pero cuando usted es una persona que se deja dirigir por el Espíritu Santo y hace la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, usted es un hijo verdadero de Dios. Porque eso es lo que Dios nos enseñó en la Escritura. Entonces, el trabajo de ella que es desordenado y dañino. Dice cuenta usted que hay cristianos que son desordenados y dañinos, siempre están buscando cómo hacerte caer, siempre quieren el talento que Dios te dio, siempre quieren el don que Dios te dio, siempre quieren lo tuyo, porque son dañinos, infectan, dañan, corrompen. Nosotros estamos llamados a ser diferentes, cada cual tiene lo suyo. Dios le dio a todos dones y talentos, porque vamos a querer lo que otro tiene. Si a Dios a ti también te dio el tuyo, ponte pila y empieza a analizar y empieza a ver de tu vida personal, a ver cuál es el talento y el don que Dios te dio para que lo puedas poner a trabajar en la iglesia. Entonces, algunos de nosotros tenemos problemas en lo que se refiere a otras personas en nuestras vidas, que era lo que yo te estaba diciendo ahora. ¿Por qué le das a ella si ella acaba de entrar, Señor? Yo tengo 40 años, tengo una silla y a mí no me han bendecido como a ella que tiene un mes. Analiza tu vida, por qué Dios no te ha bendecido en 40 años. ¿Qué es lo que tú has hecho para la obra de Dios? Esta vino con ganas de trabajar, con ganas de servir, con ganas de sacar adelante la congregación donde Dios lo puso. Pero ¿y tú qué? Con tantos años que has hecho. ¿A dónde quieres llegar? Entonces, para poder alcanzar tu destino, debes de rodearte con personas apropiadas, con personas que tú sepas que tienen la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero no puedes correr con las personas débiles, no puedes correr con los autosuficientes, con los demasiado tranquilas. Esa que hay una hermana, me pueden pasar ríos y piedras, y yo soy tranquila. Con esas personas no podemos correr. Con las personas mediocres no podemos correr. Necesitas personas que tengan deseo de vivir, de luchar, de salir adelante. Con personas que se enfrenten a todas las situaciones con el poder, la unción que Dios nos ha dado. Estas langostas se enfrentan a lo que sea porque son atrevidas. Las langostas son atrevidas, hermanos. Vamos a verlo más adelante en el cuarto punto. Dice en Deuteronomio 32:30, ¿qué dice? ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Entonces, hermano, cuando Dios mete la mano, usted puede pelear con 1, con 10,000 o con 20,000. Así que no le tenga miedo a nada. Porque si Dios está con usted, Dios le va a respaldar en todo lo que haga. Personas que caminan sin sujeción, oiga que esto es claro, sin la guía de una cabeza, hermano, son como langostas, porque actúan por emociones, pero no por decisiones. Y esto tenemos que tenerlo claro. Yo no debo actuar nunca por decisiones. Yo debo actuar ni por emociones, sino yo tengo que actuar de la mano de Dios. Y Dios es el que me va a llevar a encontrar lo que yo estoy buscando. Entonces, hermano, cuando caminamos así por las decisiones y las emociones nuestras, dañamos a todas las personas que están a nuestro alrededor. Hacemos un daño grande. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado de la forma en que nos manejamos nosotros para no dañar a otros. Mira lo que dice Mateo 18:19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si 2 se ponen de acuerdo. Ya vio que solo no podemos andar. ¿Cómo enviaba a Jesucristo a predicar el Evangelio? Envía 2 y 2 que estuvieran de acuerdo. Porque usted no puede caminar con uno que no esté de acuerdo con usted, porque no va a llegar a ningún París. Pero si usted camina de acuerdo con la otra persona, ustedes van a llegar lejos. Porque a solas no se puede. No se puede caminar a solas. Pero junto a Él sí se puede. Cuando caminamos junto con Dios, sí vamos a poder. Dice el cuarto punto. Cuando tú crees, tu victoria está asegurada. Joel 2:25. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén. Entonces la langosta no es grande, pero es que atrevida. ¿Quiénes arrebatan el reino de Dios? Los atrevidos. Algo bueno sacamos de la langosta. Por lo menos ser atrevidos.
arrebatarle el reino de los cielos a Satanás, aquel que le ha quitado autoridad a un hijo de Dios. Hay que arrebatarlo nuevamente para llevarlo a la presencia del Señor. Si no puedes pasar por la puerta, si no pueden pasar por la puerta, entran por la ventana. Miren cómo son de atrevidas. Si usted le cierra la puerta y dejó la ventanita abierta, ellas se meten por ahí. Porque nunca se da por vencida. Los vencedores somos aquellos que nunca nos damos por vencidos. Somos aquellos que caminamos sabiendo que el que va con nosotros y delante de nosotros se llama Dios. Entonces, por eso somos atrevidos, porque nos atrevemos a hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer, a cumplir la tarea, a llevar el reino de los cielos, a extender el reino de los cielos hasta donde Dios nos diga que tenemos que llegar. Eso es ser atrevido. No te importa el señalamiento, la crítica, nada. Usted vaya y camine en el nombre poderoso de Jesús. No, yo te digo algo, el proceso que tú estás pasando hoy, no te des por vencida. Porque el vencido se llama Satanás. Fue vencido hace más de 2000 años. Yo tengo que ser atrevida, yo tengo que levantarme, ir, tocar puertas, las que Dios me diga, y verá que alguna se va a abrir porque Dios va a abrir una puerta. Dios no nos deja todo el tiempo encerrado. No, Dios nos abre la puerta para que usted y yo vayamos a hacer lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Romanos 8:31, la parte B dice algo. Si Dios es con nosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermano. Escriba esta promesa en la tabla de su corazón. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, ¿quién? ¿Quién puede contigo si Dios está contigo? ¿Quién puede? Ni el enemigo se te puede levantar cuando tú estás con Dios. ¿Cuál es la aseguranza que tenemos? Dios. ¿Cuál es la fortaleza de nuestra vida? Dios. Entonces, cuando yo creo en Dios, mi victoria está asegurada. Nadie me puede robar la victoria, porque la victoria me la dio fue Dios, hermano. Mire que cuando llega, mire lo que dice Números 13, del 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Entonces, hermanos, mire algo muy importante, y esto lo hemos visto muchas veces con versículos bíblicos, pero algo muy importante, ellos tuvieron una visión diferente al asunto, Caleb y Josué. Los demás dijeron: no, estos son los hermanos de Aná, que son unos gigantes, y mira, ahí está lleno, lo vemos como a nuestro parecer como langostas. Hermano, el enemigo siempre te va a hacer ver los gigantes, pero el que sabe y camina de la mano de Dios va a ver a los gigantes como una langosta donde él los puede pisar y destruir totalmente. Tú tienes que pisar al enemigo. El enemigo no tiene poder ni autoridad sobre tu vida. Por eso ellos no subestimaron. Ellos subestimaron a los gigantes. A ellos les pareció cualquier cosa, porque había un gigante dentro de ellos que se llamaba Dios. Cuando ese gigante poderoso está en tu vida, tú vas a subestimar cualquier problema que la gente diga que es demasiado grande, que no vas a poder, en el nombre de Jesús, y lo vas a poder resolver. Porque el gigante de gigantes está en tu vida. Entonces, por eso ellos al parecer como langosta. Para mí eso no era nada. Lo tuvieron en poco. Ellos sentían que podían ser incluso muertos por estos gigantes, los otros 10. No, ¿cómo se te ocurre que nos mandaron allá? Esos gigantes nos pueden matar. Su actitud, ¿cómo fue? Negativa, pesimista, dañina, porque dañó a todo el pueblo, demostrando un profundo temor. ¿Y el pueblo qué hizo? Se adelantó. ¿Para qué no 30 al desierto? Y empezó a volver al pasado. Ojo, no podemos volver al pasado, porque el pasado es y nos ha hecho mucho daño. ¿Sabes? Vieron la bendición, le mostraron al pueblo la bendición que Dios le había dado, como muy imposible a los ojos de ellos. Pero a los ojos de Caleb y Josué, ellos vieron que la leche fluía leche y miel, y que había unos frutos grandes que salían sabrosos para comer. Miren las dos visiones diferentes. Usted tiene que tener la visión de Josué y Caleb.
que es la visión que trae bendición a su vida personal, trae la gloria y el poder de Dios. ¿Sabe? Usted empieza a cambiar hoy, no espere a mañana, porque usted no sabe si mañana amaneció. Hay que hacerlo hoy mismo, hermano. Dios ya había hablado a Moisés de esta tierra, ya Moisés sabía cómo era la tierra. Y cuando ellos trajeron ese diagnóstico tan perfecto, Moisés le dio gloria a Dios. Tú dale gloria a Dios en los momentos oportunos de tu vida. Conforme a la palabra, estos espías fueron como una prueba a la fe de Israel. Sin embargo, solo 2 fueron los que mostraron el poder de Dios. Dios prueba tu fe, Dios prueba mi fe, hermano. Siempre vamos a ser probados, porque la incredulidad te mata y te despoja de la fe. No seas incrédulo, porque matas la fe y te despojas de la fe. Números 13:30, mira lo que dice, esto sí es verdadera fe. Entonces Canet hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mire, ¿cómo se llama eso? Una fe firme. Más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué crees que ellos dijeron eso? Porque sabían quién era el Dios que los había enviado. Ellos amaban a Dios por encima de todas las cosas. Estos 10 hombres se tomaron la tarea de cortar los sueños del pueblo de Dios. Porque el número 14 y 2 lo dice claramente. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces, ¿qué quisieron? ¿Qué? Regresar al pasado. Les parecía mejor ser siendo esclavos, atados y de todo, le pusieron doble trabajo y de todo a ellos en esa tierra. ¿Sabes? No tenemos la capacidad, no tenemos la fe, no tenemos la visión de las promesas de Dios hechas en el proceso o en el camino. Nuestra mente piensa como langosta. Todo el que piensa como estos 10 tiene la mentalidad de langosta. Pensamiento de langosta, no puedo, no tengo fe, es imposible, no vamos a poder, nos van a acabar. Yo le digo algo, ¿cómo piensa la langosta? ¿Sabes cómo piensa? Eso es para preocuparnos, y esto sí es bien tremendo. La langosta piensa siempre en dañar, en destruir, en robar tus sueños, en dañar tu vida, en dañar tu salud, en dañar todo lo que tú tengas bueno para ellos poder destruirla. Ese es el pensamiento de la langosta. Hermanos, en esta mañana, no espere que el alimento se acabe en el lugar para usted salir corriendo a trabajar. Usted trabaje todo el tiempo, para que usted todo el tiempo vea la gloria de Dios. Aquí estamos muy bien, hermano, porque Dios está con nosotros y Dios nos está ayudando. Cuando se nos acabe el alimento de este lugar, seguiremos adelante, porque Dios nos va a llegar adelante hasta alcanzar la victoria que Él nos prometió. La victoria es segura en los hijos de Dios que creen. ¿Sabes? Usted no va a ver la promesa cumplida porque usted no quiere creer en lo que Dios le dio. Pero Jeremías 51:14 dice algo muy importante para su vida. ¿Qué dice? Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. ¿Él levantará qué? Hombres como las langostas. Si sean cantidad de langostas, cantidad de hombres Dios va a levantar. Así, ¿quién dijo miedo? Si Dios está con nosotros. Es Dios el que nos ha prometido la victoria, y es Dios que nos regala la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana acompañándonos. Que Dios te bendiga abundantemente y que tengas una linda tarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén.